Hola niños, bienvenidos a una nueva clase de lenguaje. Hoy nos corresponde revisar la guía enviada el día lunes en la que ustedes tenían que seguir trabajando aspectos de novela. Bien, para comenzar vamos a leer nuestro objetivo, que es leer y comprender fragmentos de novelas e identificar elementos narrativos y sus características. Bien niños, antes de comenzar nuestro trabajo, quisiera recordarles la importancia de corregir las guías que ustedes desarrollen en la casa. Ya cada jueves nosotras enviamos la corrección de las guías, pero la idea es que ustedes tomen la guía que trabajaron y vayan chequeando sus actividades, revisen sus aciertos, corrijan errores y completen respuestas incompletas. ¿Ya? Tendrán el apoyo de un video o de la guía corregida o, como en este caso, ambas herramientas. Bien, todo esto es para que ustedes vayan dejando corregido su trabajo. Una vez corregido lo pueden guardar y archivar. Bien, vamos a comenzar hoy leyendo cada texto que ustedes trabajaron y al mismo tiempo vamos a ir observando con color. Me gustaría que observaran los colores que aparecen en cada fragmento, que es lo que yo utilicé para extraer o identificar algunas ideas que me daban pistas, que me servían a mí para completar la información que nos iban solicitando en las tablas. ¿Ya? Por ejemplo, el verde lo utilicé para distinguir pistas del ambiente psicológico, el rojo lo utilicé para ir extrayendo pistas de las características psicológicas de algunos personajes, y la negrita lo usé para identificar ambientes físicos. ¿Ya? Para que ustedes más o menos vayan adelantándose. Ustedes tienen su trabajo hecho ya, por supuesto, pero la idea es que también vayan de alguna manera identificando estas técnicas para que más adelante ustedes vayan aplicando las que más les acomoden, las que más les sirvan y vayan rescatando ideas. Recuerden lo que les acabo de decir: el rojo para las pistas de las características psicológicas de los personajes, el verde para las pistas del ambiente psicológico y la negrita para el ambiente físico. Bien, comencemos. Castigando al agresor. Lo malo fue que una mañana mi hermana me quemó el codo izquierdo con un cucharón caliente. No pienso hasta ahora que haya sido a propósito, pero lo que quema, quema. Mi acto reflejo fue darle un coscorrón y se lo di. Ella hizo entonces gran alaraca magnificando los hechos, y mi tío ahí sí entró a la cálida habitación de las ollas. Trágame tierra. Voto a Satanás al enterarse de lo que había sucedido. Meditó 15 segundos y me censuró con la seriedad de un varón recio. Acabas de pisotear tu hombría. Un hombre de bien jamás agrede a una mujer. De pie y cabizbajo escuché mirándome los zapatos. Escribirás en cualquier cuaderno con buena letra y ahora mismo 50 frases iguales y numeradas que digan: a la mujer no se le golpea ni con el pétalo de una rosa. ¿50 frases? Repetí todo cándido. 55. Será un buen ejercicio para que lo indicado se te grabe para siempre. El tío, aún enojado, prosiguió. Recuerda esto, Sergio. Se necesitan 100 hombres para conformar un batallón y una sola mujer para constituir un hogar. Piensa también en lo que decía el poeta Rubén Darío: sin la mujer, la vida es pura prosa. Mi quejosa hermanita canturrió entonces saliendo de la cocina. Bien hecho, por mano larga. Y este agresor, a regañadientas, buscó un cuaderno para cumplir con la sentencia. Bien niños, acá tenemos entonces nuestra tabla para comenzar a corregir. En un lado, en el lado izquierdo, están las preguntas y en el lado derecho están las respuestas que ustedes idealmente tenían que responder. ¿Ya? En la corrección que hice de manera general en los trabajos que ustedes me enviaron, noté que hubo algunos problemillas con el narrador, el responder quién narra la historia, y también con el ambiente psicológico. Es lo que principalmente les causó dificultad. ¿Ya? Bueno, como ustedes saben, niños, el narrador, como ya lo he dicho, es esta voz que nos va contando el relato. Si bien nosotros no hemos clasificado los tipos de narrador, les puedo contar que el narrador puede estar, por ejemplo, en primera persona, y esto quiere decir principalmente que es el protagonista de la historia que está relatando, o puede ser un personaje secundario o testigo sin participar de la acción, o sea, puede saber lo ocurrido. ¿Ya? También el narrador puede estar en tercera persona. Aquí narra algo de lo que él no forma parte, ¿ya? Es decir, que relata lo que le sucede a otros.
Este tipo de narradores se clasifican por el grado de conocimiento que tiene, ¿ya? Si sabe todo, hasta los pensamientos y sentimientos, es un narrador omnisciente, por ejemplo, o si sabe poco de lo que está narrando, se denomina narrador de conocimiento limitado. Bien, niños, dada entonces esta pequeña explicación relacionada con el narrador, comenzamos la revisión de nuestro trabajo. La primera pregunta tenía relación con quién narra la historia. Aquí bastaba con que ustedes señalaran que la historia era narrada por el personaje principal del relato. Ya en este caso aparecía el nombre del personaje, ustedes podían poner Sergio. El acontecimiento principal del fragmento se genera a partir de el golpe que le da, sin pensar, Sergio a su hermana por quemarle el codo, ¿cierto? Y de ahí se genera la situación del relato. ¿Qué personajes participan? Sergio, la hermana de Sergio, que no aparece el nombre, y el tío de Sergio, que tampoco se señala el nombre. Menciona dos características psicológicas del personaje principal, en este caso es Sergio. Podemos decir que es impulsivo, ¿cierto? Porque de alguna manera reaccionó rápidamente, se dejó guiar por sus emociones, no reflexionó, y le pegó a su hermana sin pensar en las consecuencias de sus actos. Por eso de alguna manera lo identificamos como impulsivo. Pero también podemos decir que él es obediente porque cuando su tío le llamó la atención, ¿cierto? Y le dio un castigo, él obedeció sin mayores cuestionamientos. El ambiente físico se señala ahí que es la cocina, también lo podemos deducir, no se dice exactamente, pero lo podemos deducir. Y el ambiente psicológico, si bien en un principio es de conflicto, tensión, cuando se genera este pequeño problema entre Sergio y su hermana, luego hay preocupación también porque Sergio está esperando el castigo que le da su tío le está llamando la atención, pero también se pasa a la reflexión, cuando de alguna manera Sergio tiene que asumir este castigo, lo acata, ¿cierto? Obedece y hace lo que su tío le explica de alguna manera. Su tío no solamente lo castiga, sino también le dice el por qué no tiene que volver a hacer lo que hizo y por qué lo va a castigar también. Vámonos con el segundo texto, las Crónicas de Narnia. Bien, dijo la bruja, no tenemos mesa. Veamos, será mejor que lo pongamos contra el tronco de un árbol. Edmund fue obligado a incorporarse con rudeza, y luego el enano lo colocó de espaldas contra un árbol, y lo ató con fuerza. Vio cómo la bruja se quitaba el manto superior. Los brazos de la mujer estaban desnudos bajo él, y eran terriblemente blancos. Debido precisamente a su blancura, el niño pudo distinguirlos, aunque no consiguió verlos mucho más, ya que apenas había luz en aquel valle bajo los oscuros árboles. «Prepara a la víctima», ordenó la bruja. El enano desabrochó el cuello de la camisa de Edmund y dobló hacia atrás la camisa a la altura del cuello. Luego sujetó al niño del pelo y tiró hacia atrás de su cabeza, obligándolo a alzar la barbilla. Después de aquello, Edmund oyó un ruido extraño. Zum, zum, zum. Durante un momento no se le ocurrió qué podría ser, pero enseguida lo comprendió. Era el sonido de un cuchillo al ser afilado. Bien, revisamos el trabajo entonces. ¿Quién narra la historia en este fragmento? Ustedes tenían que señalar que el narrador no participa de la historia, pero cuenta todo lo que sabe de los personajes. Se puede establecer por los verbos en tercera persona. Es lo que les señalaba hace un rato. No era necesario que ustedes identificaran si era un narrador omnisciente o un narrador con conocimiento limitado ni nada, pero sí identificar que en este caso el narrador no estaba participando del relato, sino que era una voz que estaba fuera de la historia, ¿cierto? Iba relatando todo lo que veía, pero no participaba en ella. ¿Ok? ¿Cuál es el acontecimiento principal del fragmento? La preparación de la muerte de Edmund. Nosotros también lo pudimos apreciar por toda la seguidilla de acciones que ejecuta ahí la bruja y el enano, y se nota claramente lo que ellos pretendían hacer, ¿cierto? Hay hartas pistas que nos señalan que lo que estaban haciendo ellos eran preparando la muerte de Edmund. ¿Qué personajes participaron? La bruja, el enano y Edmund. Se menciona dos características de la bruja. La bruja podríamos decir que era displicente, arrogante también, ¿ya? De alguna manera displicente porque muestra una actitud indiferente o una actitud de desagrado frente a algo, a alguien, ¿cierto? También es arrogante porque es soberbia, se muestra cuando le da las órdenes al enano, ¿cierto? Se nota ahí que trata con desprecio a los demás, por eso podemos utilizar estos adjetivos para identificar sus características psicológicas.
¿ya? El ambiente físico se señala en el texto que es un valle, pero este valle también tiene árboles, ¿cierto? Porque en una parte del relato también se señala que hay oscuridad producida por los árboles. Entonces podemos decir que es un valle rodeado de árboles, ¿ya? Y el ambiente psicológico es de tensión. Dijimos que estaban preparando la muerte de uno de los personajes, entonces tensión, nerviosismo y temor también se puede apreciar en la última parte cuando se señala que Edmund se da cuenta de que el ruido que está escuchando en realidad es porque están afilando un cuchillo, ¿cierto? Y en una parte también del relato se señala que el enano está haciendo todo para despejarle el cuello. Charlie y la fábrica de chocolates. Capítulo 6. Los dos primeros afortunados. El padre de Veruca, el señor Salt, había explicado a los periodistas con todo detalle cómo se había encontrado el billete. Veréis, muchachos, había dicho. En cuanto mi pequeña me dijo que tenía que obtener uno de esos billetes dorados, me fui al centro de la ciudad y empecé a comprar todas las chocolatinas de Wonka que pude encontrar. Debo haber comprado miles de chocolatinas, cientos de miles. Luego hice que las cargaran en camiones y las transportaran a mi propia fábrica. Yo tengo un negocio de cacahuetes, ¿comprendéis? Y tengo unas 100 mujeres que trabajan para mí allí en mi local, pelando cacahuetes para tostarlos y salarlos. Eso es lo que hacen todo el día esas mujeres, se sientan allí a pelar cacahuetes. De modo que les digo, está bien, chicas, de ahora en adelante podéis dejar de pelar cacahuetes y empezar a pelar estas ridículas chocolatinas. Y eso es lo que hicieron. Puse a todos los obreros de la fábrica a arrancar los envoltorios de esas chocolatinas a toda velocidad de la mañana a la noche. Pero pasaron 3 días y no hubo suerte. Oh, fue terrible. Mi pequeña Veruca se ponía cada vez más nerviosa, y cuando volvía a casa me gritaba, ¿dónde está mi billete dorado? ¡Quiero mi billete dorado! Y se tendía en el suelo durante horas enteras, chillando y dando patadas del modo más inquietante. Y bien, señores, a mí me desagradaba tanto ver que mi niña se sentía tan desgraciada, que me juré proseguir con la búsqueda hasta conseguir lo que ella quería. Y de pronto, en la tarde del 4.º día, una de mis obreras gritó, «¡Aquí está! ¡Un billete dorado!» Y yo dije, «¡Dámelo, deprisa!» Y ella me lo dio. Y yo lo llevé a casa corriendo y se lo di a mi adorada Veruca. Y ahora la niña es toda sonrisas y una vez más tenemos un hogar feliz. Vamos a la corrección entonces. ¿Quién narra la historia? Aquí nuevamente un narrador que no participa en la historia, pero cuenta todo lo que sabe de los personajes, se puede establecer por los verbos que utilizan tercera persona. ¿Cuál es el acontecimiento principal del fragmento? La búsqueda del billete del señor Salt, ¿cierto? Menciona 3 características psicológicas del personaje principal. En este caso, el señor Salt vendría siendo el personaje principal, ¿cierto? Nosotros lo podemos definir como débil, blando, inconsistente, ¿ya? Una persona puede ser débil o blanda, no solamente físicamente, sino también puede ser débil de carácter, por ejemplo, ¿ya? Lo notamos aquí porque nos damos cuenta claramente que su hija, que es una niña, lo manipula, ¿cierto? La manipulación que hace una niña sobre un adulto. Es también inconsistente de alguna manera él, porque carece de coherencia en algunas cosas cuando tiene una fábrica, tiene gente trabajando a su alrededor, pero les da una tarea bastante ridícula, ¿cierto? Solamente para complacer el capricho de su hija. En el ambiente físico sabemos que es un lugar de la ciudad, él menciona que va al centro de la ciudad, pero también está dando una entrevista a estos periodistas, por lo que se deduce de alguna manera que él está en una ciudad. El ambiente psicológico también podemos decir que es incongruente, absurdo, ilógico. ¿Y por qué? Porque es contrario a lo que nosotros conocemos como algo lógico, ¿cierto? Lo que se genera aquí. Lo que él hace, llenar miles de camiones con chocolate, toda una fábrica trabajando, pelando chocolate buscando un billete, ¿cierto? Para una niña que es un poco caprichosa. Entonces eso lo hace algo poco coherente a lo que nosotros conocemos como lógico, ¿cierto? Como normal. Por eso lo podemos definir como un ambiente psicológico como incongruente, absurdo. Recuerden ustedes que el ambiente psicológico también se relaciona con la emocionalidad de los personajes. Son los personajes los que van generando el ambiente psicológico, ¿ya? En este caso, de acuerdo a cómo se comporten los personajes, como se sientan los personajes, van a ir creando el ambiente psicológico que rodea la narración. Niños, les recuerdo la importancia de revisar cada jueves su trabajo. El trabajo que ustedes realizan el día lunes se termina hoy con la revisión y la corrección de lo que ustedes hicieron.
Espero les haya quedado claro y nos vemos el lunes con una próxima actividad. Chao.